Hola coquitos, pues aquí ya va el vídeo número 28 y va a ser un vídeo de organización. Como el vídeo anterior fue un vídeo extra, lo siguiente que nos toca es organización y vamos a hablar sobre la técnica Pomodoro. Pero para aquellos que la conozcáis, quedaros aquí conmigo porque os voy a hablar de esta técnica Pomodoro un poco híbrida. Os voy a explicar cómo la utilicé yo durante las oposiciones para poder ir mejorando mi rendimiento y mis horas de estudio. Antes de entrar en materia, como siempre os digo, si queréis contactar conmigo, tengo Instagram y es paula_mateos90, que tendría que salir por aquí abajo. Ahí estoy diariamente, hay un montón de secciones que os pueden ayudar, tanto de búsqueda de preparadores, motivación, materiales, etc. Y además ahora he creado un proyecto de tutorías individualizadas, tanto para la organización de la rutina de estudio como para cuando hay exámenes a la vista y también para exámenes orales, que si estáis interesados me podéis escribir por mensaje privado y os informo de todo. Y ahora sí que sí, entramos ya en materia, técnica Pomodoro. Vamos a estructurar el vídeo de la siguiente forma. 4 apartados. El primero, ¿cómo se hace esta técnica Pomodoro? En segundo lugar, ¿cuáles son los objetivos a conseguir? En tercer lugar, ¿cuándo es útil utilizar esta técnica? Y en cuarto lugar, ¿cuáles son los beneficios que me reporta? Así que vamos a empezar por el primer apartado. ¿Cómo se hace la técnica Pomodoro? Es una forma de estudio que lo que nos va a permitir, o una técnica de estudio que lo que nos va a permitir es estudiar un periodo de tiempo y esa franja de estudio va a ir unido a un pequeño descanso. De tal forma que haríamos lo siguiente. Estudiaríamos 25 minutos y 5 minutos de descanso. Una vez que terminemos esos 5 minutos de descanso, volveríamos a estudiar otra vez 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Y así hasta 4 veces, de tal forma que haremos 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso y 25 minutos de estudio. En ese momento, que ya hemos cumplido las 4 franjas de 25 minutos de estudio, habremos hecho un pomodoro y una vez que lo terminemos, podremos hacer un descanso más largo, que será un descanso de unos 15 o 20 minutos hasta empezar el siguiente pomodoro. Antes de pasar al segundo punto, os voy a explicar cómo utilizaba esta técnica Pomodoro, porque al principio del vídeo os he dicho, la utilizaba de una forma un poco híbrida. Tenía un objetivo principal, que era mejorar el rendimiento y la capacidad de concentración, de tal forma que para mí la técnica Pomodoro era un método para aprender a estar cada vez más tiempo estudiando de una forma concentrada. Mi objetivo principal era que cada vez pudiera ir espaciando un poquito más los descansos e ir aumentando el tiempo de estudio de una forma concentrada. ¿Cómo se consigue aumentar el estudio? No hay más que tiempo al tiempo, es decir, nadie puede empezar a estudiar una oposición de la noche a la mañana 4 horas seguidas, 8 horas seguidas y con una concentración absoluta. Es imposible. Al final se consigue ir aumentando cada vez más el ritmo de estudio conforme vamos practicando. Yo empecé a utilizar esta técnica en segundo de bachillerato, que fue en los 2 últimos años del colegio, y lo utilicé durante los 2 últimos años del colegio y durante toda la carrera, de tal forma que cuando llegué a la oposición sí que ya podía estudiar un mayor número de horas de forma efectiva. Pero os lo voy a explicar para que lo podáis hacer vosotros paso por paso. Consiste en lo siguiente, una vez que ya llevemos un periodo de tiempo estudiando las franjas de 25 minutos, como hemos explicado antes, que eran 4 franjas de 25 minutos con 5 minutos de descanso, cuando llevemos ya un tiempo estudiando de esa forma y estemos cómodos, vamos a pasar a un segundo nivel y vamos a subir un poquito el tiempo de estudio. ¿Qué vamos a hacer? En vez de 25 minutos, estudiaremos 30 minutos y haremos 30 minutos de estudio, 5 minutos de descanso, 30 minutos de estudio, 5 minutos de descanso, 30 minutos de estudio, 5 minutos de descanso y 30 minutos de estudio. Y así haremos, al igual que antes, un pomodoro. Una vez que terminemos estas 4 franjas de 30 minutos, habremos hecho un pomodoro y entonces descansaremos de 15 a 20 minutos. Una vez que ya llevemos un tiempo con estos 30 minutos y estemos cómodos, esto es, cada persona el tiempo que tarde, puedes tardar un mes, puedes tardar 2, puedes tardar 3, no hay prisa, lo importante es a largo plazo. Una vez que ya hemos terminado, como os digo, o que estemos ya cómodos con estos 30 minutos, daremos una siguiente vuelta de tuerca y lo que haremos será subir un poquito más el tiempo de estudio y esta vez será de 35 minutos y haremos exactamente lo mismo, 35 minutos, 5 minutos de descanso, 35 minutos, 5 minutos de descanso, 35 minutos, 5 minutos de descanso y 35 minutos.
Una vez que ya hemos completado estas 4 franjas de estudio, pararemos y haremos un descanso más largo, de 15 a 20 minutos. Y luego viene ya la siguiente fase, una vuelta más de tuerca. Esta vez, en vez de 4 franjas de estudio, vamos a tener 3 franjas de estudio, pero esta vez serán de 40 minutos para llegar a hacer 2 horas. Y haremos 40 minutos, 5 minutos de descanso, 40 minutos, 5 minutos de descanso y 40 minutos y pararemos. Y haremos un descanso de 15 a 20 minutos. Como podéis ver, vamos poquito a poco subiendo el tiempo de estudio. ¿Cuál será la meta final? Poder hacer 50 minutos, pero esta vez lo que haremos será aumentar un poquito más el tiempo de descanso. Haremos 50 minutos de estudio, 10 minutos de descanso. 50 minutos de estudio, 10 minutos de descanso. Como veis, realmente el objetivo es que cada vez podamos estudiar durante más tiempo, que podamos pasar de 25 minutos a llegar hasta un máximo de 50, pero como veis, no es algo que se pueda pasar de 0 a 100, sino que es necesario ir pasando poco a poco por los distintos puntos y además estar un periodo de tiempo para que nos sintamos cómodos. Si lo hacemos de esa forma, vamos a poder ir subiendo poco a poco nuestro ritmo de estudio. Pasamos al tercer punto, cuándo utilizar la técnica Pomodoro. Es muy importante saber identificar esto porque no a todo el mundo le sirve lo mismo. Yo recomiendo utilizar la técnica Pomodoro en los siguientes casos. Primero, cuando llevemos largos periodos de tiempo sin estudiar y vayamos a empezar cualquier tipo de estudio nuevo, ya sea un grado superior, ya sea una carrera universitaria, una oposición. La técnica Pomodoro es una buena forma de tomar contacto otra vez con el mundo del estudio. En segundo lugar, cuando, por ejemplo, tengamos una materia complicada entre manos. Muchas veces, si es una materia complicada, va a afectar mucho a nuestra concentración y a lo mejor estudiar en pequeñas franjas de tiempo unido a pequeños periodos de descanso nos va a facilitar el estudio de esa materia. En tercer lugar, para el caso de no estar pasando un buen momento personal. Si tenemos que estudiar, pero tenemos algún tipo de problema que nos pueda afectar al estudio, podemos utilizar esta técnica para tratar de concentrarnos. Es verdad que aquellos que a lo mejor estéis estudiando una hora, si de repente tenéis que bajar el ritmo de estudio, es algo que genera un poquito de ansiedad, pero es preferible reorganizarnos si tenemos algún problema que no nos permita estudiar tantas horas y continuar estudiando. Así que para el caso de que tengáis algún problema que os ronde por la cabeza y os cueste más estudiar, es una buena forma de utilizar la técnica Pomodoro. Y en otro lugar, para el caso, por ejemplo, de que estemos estudiando y a la vez trabajando. Muchas veces, si tenemos que estudiar después de una jornada de trabajo, vamos a estar más cansados y esto puede afectar a nuestra concentración. De tal forma que la técnica Pomodoro también puede ser una forma útil para poder ir estudiando y estar un poquito más concentrados. ¿Cuándo no usaremos, por ejemplo, esta técnica? Pues cuando seáis a lo mejor un estudiante que pueda estudiar 1 hora o 1 hora y media seguida. Si podéis, por ejemplo, estar estudiando 1 hora sin hacer un descanso, la técnica Pomodoro en este momento no os va a ser útil. Y ya vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué beneficios nos genera utilizar esta técnica? En primer lugar, va a reducir las distracciones y aumentar la concentración, porque si yo sé que tras una franja de estudio voy a tener mi pequeño periodo de descanso, va a hacer que estudie de una forma más concentrada. Y además, en esto recomiendo 2 cosas. Primero, estudiar siempre con una hoja en sucio al lado, de tal forma que si se nos ocurre cualquier cosa, la podremos apuntar en esa hoja y así no se nos olvida y podremos continuar estudiando. Muchas veces cuando estás estudiando te vienen 1000 ideas a la cabeza. Tengo que llamar a esta amiga, qué película hay en el cine, tengo que comprar judías verdes, lo que sea, lo apuntamos y así podemos continuar estudiando sabiendo que no se nos olvida y en nuestro pequeño descanso de 5 minutos podemos mirarlo. Y la segunda cosa que os he dicho es utilizar un cronómetro, es decir, el control del tiempo no se puede hacer con el móvil. El móvil tiene que estar fuera de la habitación, de tal forma que utilizaremos el cronómetro para poder controlar los tiempos. Aquí también os recomiendo echarle un vistazo al vídeo 15 que hablo sobre las técnicas de concentración. Segundo beneficio, es una buena forma de controlar el tiempo efectivo de estudio quitando los descansos. Y así sabremos a lo largo del día cuánto tiempo de estudio efectivo hemos hecho. Si bien yo siempre recomiendo tener un control y un registro de los temas, y esto lo podéis ver en el vídeo número 1. Tercer beneficio, mantiene y mejora la motivación. Si nosotros tenemos un objetivo que es ir aumentando cada vez más esas franjas de estudio, tenemos una motivación, porque nuestra motivación es ir subiendo cada vez más el ritmo de estudio y eso también va a favorecer a la hora de estudiar. Cuarto punto beneficioso de la utilización de esta técnica, reduce la fatiga mental.
porque si es una materia muy complicada que requiere mucha concentración, como yo voy a tener mi pequeño periodo de descanso tras una franja de estudio, va a permitir que pueda oxigenar un poco la mente y continuar estudiando. Y bueno, espero de corazón que os haya gustado el vídeo y si os gusta me encantaría que lo compartierais, me ayuda muchísimo, que le deis un like enorme y que os suscribáis a mi canal. Así que bueno, hasta la próxima, coquitos.